bondad de sentarse, mis amadas hermanas, hermanos. Seamos todos bienvenidos en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar en la palabra en esta noche y quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 en adelante. Quisiera que analizáramos un poco este pasaje. Cada palabra que Jesús decía tenía enseñanza, revelaba cosas muy importantes. Y yo quiero que en esta noche, hermano o hermana, podamos meditar un poquito en algunas palabras que Jesús pronunció. Amén. Dice la palabra, primera Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob. Dio a su hijo Josué. Versículo 6: y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Amén. Oramos, hermanos. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, yo te pido en esta noche que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera. Señor, que cada persona que escuchemos tu palabra podamos ser edificados. Yo me sujeto a la dirección de tu Espíritu Santo, Dios del cielo, para que de mis labios solamente salga tu palabra y no palabra tuya. Y no palabra mía, Señor, sino tu palabra. Dios del cielo, yo me sujeto a la dirección de tu Espíritu. Señor, háblanos, enséñanos y ministranos con tu palabra bajo la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice aquí en la Biblia que Jesús había entendido que los fariseos estaban hablando de él y habían mirado que muchos estaban siguiendo a Jesús. Y ellos decían: bueno, bautiza más que Juan el Bautista y tiene más discípulos que Juan el Bautista. Dice aquí la palabra que cuando el Señor se dio cuenta de esto, entonces él se fue para otro lugar. Pero me llama la atención, hermano, cuando dice que Jesús no bautizaba, sino que bautizaba ¿a quién? Bautizaban sus discípulos. Amén. Eran los discípulos encargados de bautizar. Aleluya. Hay algo muy importante, hermano, que hay que recalcar aquí, que Jesús tuvo una misión en esta tierra. Amén. Jesús tuvo una verdadera misión. El Padre lo envió, o Dios en él, o Dios con nosotros, vino a esta tierra. ¿Para qué, hermano? Para traer vida y vida en abundancia, para salvar lo que se había perdido, para rescatar lo que se había dañado. Él vino a traer vida y salvación al pecador. Amén. Por eso es que cuando ya seguían a Jesús, hermano, tenían que llevarlos al bautismo para que dieran testimonio de su conversión. Juan el Bautista bautizaba. La misión de Juan era predicar en contra del pecado y hacer que las personas se convirtieran a Dios. Y entonces, para demostrar, él estaba llamado a bautizar. Por eso se lo conoció como Juan el Bautista. Y él bautizaba con un bautismo de arrepentimiento. Él traía el mensaje de arrepentimiento, y las personas que creían en Dios se arrepentían, y para demostrar que se estaban arrepintiendo, entonces llegaban donde Juan, y Juan los bautizaba, los sumergía en agua. Pero Jesús, hermano, trajo el mensaje de salvación. Él vino a abrir la puerta. Era la misión
que él tenía. Y cuando las personas creían, entonces se hacían bautizar, pero no bautizaba a Jesús, sino los discípulos. ¿Por qué? Porque no era enviado a bautizar. Hermano, no fue con esa misión, sino la misión de traer la salvación. Amén. Como por ejemplo Pablo, primera de Corintios capítulo 1, el verso 17. Fíjese, hermano, dice aquí la palabra: y es que Cristo no me mandó a bautizar. Mire lo que está diciendo Pablo. Y es que Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y no me mandó a anunciarla con palabras elegantes. Si yo hago que la gente se fije más en mí que en Cristo, su muerte en la cruz no sería de nada, o no servía de nada. ¿A qué fue enviado Pablo? Pablo fue enviado a predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles, hermano. Aquellas gentes que no tenían conocimiento de la palabra. Dice: Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Me mandó a anunciarlas con palabras, no con palabras elegantes, ni hablar de mí mismo, sino de Cristo, porque de lo contrario, dice, la obra que hizo Cristo hubiera sido vana. Entonces, fíjese que nosotros somos llamados por el Señor, y es necesario que entendamos a qué hemos sido llamados. Amén. Hay mucha gente, hermano, que hace cosas que Dios no los ha mandado a hacer. Pablo entendía esto. Él dijo: a mí el Señor no me mandó a bautizar, aunque bautizó por ahí unos pocos, pero él decía: no, yo no estoy llamado a bautizar. Que bauticen los que fueron llamados a bautizar. Jesús, hermano, trajo las buenas nuevas, abrió la puerta de la salvación, pero él no bautizó. ¿Por qué? Porque no era la misión, hermano, de él, de bautizar. Hay mucha gente, hermano, que se mete a hacer cosas dentro de la iglesia y no son llamados a hacer eso. Entonces, hermano, se pone tremenda la situación dentro de la iglesia, que tengamos gente haciendo cosas que no son llamados a hacer y que las hagan. Es como algunas personas, hermano, hacen labores de pastor, no siendo pastores. Y hermano, ahí trabajan y como no son pastores, hermano, se tienen que dar hasta contra el mundo, hermano. Y no pasa nada, no sucede nada. No se establece una iglesia. ¿Por qué? Porque está haciendo una labor de pastor sin ser pastor. O alguien que diga ser apóstol no siendo apóstol, y hace trabajos del apostolado, pero hermano, no lo ha llamado Dios a ser un apóstol. Entonces, primero que todo, vamos a entender, hermano, que las cosas que nosotros hacemos aquí en la tierra es porque el Señor nos ha mandado a hacer. Ahora, es importante entender ahora a qué me llamó el Señor, porque todos tenemos una misión, hermano. Y como lo vamos a ver un poco más adelante, usted y yo tenemos una labor que hacer aquí y entender a qué es lo que Dios me ha llamado. Amén. Hay mucha gente, hermano, vuelvo y repito, que hace cosas por decir pastores, hermano, haciendo, o gente, entre comillas, pastores, que se dicen ser pastores y no son pastores. Hacen labores de pastores, se compran un púlpito, sillas, un local, y le llega gente, hermano, y comienzan a actuar como pastores, y la gente dice: mi pastor. Pero ¿será que el Señor lo puso a pastorear? ¿Será que el Señor lo ungió como pastor? Hermano, el Señor pone un sello cuando alguien lo llama a pastorear, y el Señor lo levanta, lo respalda y le da la revelación del trabajo que tiene que hacer. Amén. Aleluya. Ahora, hermano, dice aquí la palabra, versículo 2, donde estamos en Juan capítulo 4, versículo 2. Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ellos, hermano, el Señor los delegó. Amén. Jesús les dijo: por favor, bautícenlos. Y los discípulos ahí andaban bautizando a la gente. Pero dice en el versículo 3: dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Se fue para Galilea. Versículo 4, dice la palabra del Señor: en el viaje tenía que pasar. ¿Por dónde?
por Samaria. En otra versión dice, y era necesario que pasara por Samaria. En otra versión dice, y él tenía que pasar por Samaria. Mire, hermano, a él se le dio una misión. Y él nació en Belén, fue un judío. Humanamente era de pura raza de los judíos. Y los judíos con samaritanos no se llevaban, hermano. No había comunión entre ellos, se repudiaban. ¿Por qué? Porque los samaritanos fueron una mezcla. Sí, ellos se mezclaron incluso con gente de Babilonia, se mezclaron, y entonces su raza ante ellos pues se dañó, y los judíos no tenían ninguna relación con los samaritanos. Y aquí la Biblia dice que le era necesario a Jesús pasar ¿por dónde? Por Samaria, ver o enrolarse con los samaritanos. Tenía un propósito de Dios, hermano, que él, el Señor Jesucristo, pasara por Samaria. ¿Sí? Les recuerdo, hermano, que los samaritanos nada que ver con los judíos. Es más, hermano, dice aquí la Biblia que vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a José su hijo. Ahí en Sicar, hermano, ahí habitaban muchos samaritanos, y ahí frente de Sicar tenían un monte, y ahí ellos habían construido un templo para ellos, para los samaritanos, porque los samaritanos no podían ir a Jerusalén, al templo de Jerusalén, porque de allí los mandaban sacando, hermano, porque no había entre ellos comunión, no se podían ver. Los judíos decían, estos son contaminados, ellos están mezclados con Babilonia, mundo con lo santo. Hermano, a veces uno mira y dice, hermano, a veces como que estamos llenos de puros samaritanos, hermano, en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una mezcla tan terrible de el mundo con la iglesia. Esa mezcla tan terrible. Por eso es que la palabra dice que aquel que se considera amigo del mundo es constituido ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros ya no podemos mezclar lo santo con lo profano. La Biblia lo declara. Yo soy santo delante del Señor porque Él me rescató, me ha santificado, y yo no puedo mezclarme con lo profano. Yo no puedo mezclarme con Babilonia. Yo no puedo mezclarme con el mundo, porque entonces vendría a ser un samaritano, hablándolo de una manera figurativa en este tiempo. Entonces, hermano, Jesús vino y nació allí en Belén, hermano, como un verdadero judío. Y la misión que él tenía, ¿cuál era? Traer la salvación. Por eso es que no andaba metido en bautismos, hermano, ya que bauticen los discípulos. Él estaba centrado en lo que tenía que hacer. Amén. Entonces dice que le era necesario pasar por Samaria. Él dice aquí en otra versión, él tenía que pasar. O sea, era una orden, hermano, que se le dio a Jesús, ir a ese lugar. Entonces dice en el versículo 6, y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. La hora sexta. Aquí hay algo muy importante, hermano. La hora sexta era la hora, digamos, el mediodía, donde el sol calentaba fuertemente, ¿sí? A esa hora, hermano, nadie iba a sacar agua del pozo de Jacob. Las encargadas de sacar el agua de ese pozo eran las mujeres. Llevaban los cántaros y sacaban el agua para abastecerse en su casa. Pero ellas tenían una hora específica, no a la hora sexta. Ellas iban a la hora de la mañana, cuando el sol no pegaba muy fuerte. Ahí, hermano, si quería ver a todas las señoras, a la hora de la mañana ahí estaban en el pozo de Jacob, se reunían, charlaban, se comadreaban y sacaban el agua. O en las horas de la tarde, cuando el sol ya se estaba alejando, ahí estaban las señoras. Pero Jesús va a la hora sexta, al mediodía.
Dice que él estaba cansado del camino, se sentó allí en el pozo y a esperar. A esperar. Mandó a sus discípulos que fueran a la ciudad a comprar alguna provisión de comer. Versículo 7 dice: una mujer de Samaria, llegó la samaritana, hermano, vino a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Una mujer llegó a sacar agua. No era la hora de sacar el agua, era en la mañana o en la tarde. ¿Por qué esta mujer escogió esa hora? Hermano, le era necesario a Jesús pasar por ese lugar, porque tenía que hablarle a los samaritanos, y tenía que llegar la peor de los samaritanos, hermano. Era una mujer repudiada. Había tenido 5 maridos y a los 5 los engañó y los abandonó, y luego andaba viviendo con otro, hermano. Su reputación, ¿cómo estaba? No, estaba por los suelos. Todo el mundo la conocía, decía: no, esa mujer es la fácil, la pecadora. Bueno, ¿qué le dirían? Entonces esta mujer, hermano, no se reunía con las demás señoras, porque tal vez en otros tiempos atrás ella iba y las señoras decían: ahí va la pecadora, esta que viene. Ya sabía que estaban hablando de ella, la menospreciaban, la señalaban. Entonces ella decidió más bien apartarse, alejarse, ya no estar con aquellas mujeres que la señalaban, que la criticaban. Entonces dijo: no, más bien me voy a mediodía, me voy a acalorar un poco, pero ahí no me encuentro con todas esas viejas chismosas. Entonces fue esa hora, hermano, pero ahí la estaba esperando. ¿Quién? La estaba esperando el Señor. Y mire, hermano, le dice a aquella mujer, cuando llega ahí al pozo, saca el cántaro, va a meter el recipiente para sacar el agua. Jesús la queda mirando y le dice: mujer, dame de beber. Aquella mujer lo mira, dice: no, otro judío que quiere algo ya conmigo. Ya estaba enseñada esa mujer de que todos la miren, le lancen piropos, y ya saben lo que quiere un hombre con una mujer de esas. Entonces esta mujer lo mira al Señor, y entonces dice en el versículo 9: entonces la mujer samaritana dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Le habla esta mujer como un poco agresiva, como que dijo: con este no me voy a meter con judíos, no, más bien que venga un samaritano. Y le dice: ¿cómo es posible, no? Judíos y samaritanos, nada que ver. Y entonces le habla Jesús, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Comienza a abrirle el entendimiento a aquella mujer, a una pecadora, a una contaminada, a una samaritana. Le dice: si entendieras el don de Dios, si supieras quién te está pidiendo de beber, él te va a dar agua viva, agua de verdad. Y entonces esta mujer lo mira, versículo 11, y le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Como tratando ya de burlarse de lo que le estaba diciendo. Le dice: ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio del pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y entonces Jesús le habla. Versículo 13: respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Le está hablando al hombre natural, le está al hombre que no ha tenido un encuentro verdaderamente con Cristo Jesús. Hermano, cuánta gente hoy en día vuelve a tener sed y sed y sed. Es como una persona que se va al cine, se ve una buena película, pasó bien en la película, salió de la película y dice:
qué buena película que me miré. Y a la semana quiere volver a ir a ver otra película. ¿Qué pasó? Esa película buenísima que se vio no lo dejó bien saciado, porque volvió a tener sed. Ese es el hombre, hermano, natural. Ese es el hombre natural que no tiene un encuentro personal con Cristo. Vuelve a tener sed, vuelve a tener necesidad de tantas cosas. Hermano, cuando vemos en la palabra del Señor, Él dice que se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras angustias, todas nuestras necesidades. Por Él fuimos salvos, por Él hemos sido libres, y nosotros decimos amén. Pero muchas veces volvemos a tener sed, hermano. Muchas veces volvemos a tener necesidades y nos angustiamos y lloramos y nos fatigamos. Es que no hemos sido saciados, hermano. No hemos calmado la sed. Hermano, entramos a un sufrimiento y allí, hermano, lloramos y decimos: ahora, ¿quién me ayuda? ¿Quién podrá sacarme de este problema? Y hacemos tantas pericias y tantas cosas, y salimos del problema, decimos: bueno, aleluya, gracias, Señor. Y volvemos a caer en una angustia y volvemos a la misma situación. Volvemos a tener sed. Esto es lo que le estaba hablando Jesús a aquella mujer: todo el que beba de esta agua, o sea, en la vida natural. Aquí en la vida natural, hermano, hay muchas cosas que a nosotros nos sacian, pero en parte. Y bebemos de esa agua y volvemos a tener sed, volvemos a tener las necesidades de saciarnos. Versículo 14 dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La evangeliza y le dice: el agua que yo te voy a dar va a saciar todas tus necesidades. La mujer: Señor, verso 15, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Esa mujer comienza a entender que hay algo. Este hombre está hablando. Esta mujer comienza a entender que él le puede dar algo maravilloso, pero en parte entiende, hermano, porque no estaba totalmente evangelizada. Ella dijo: pues qué bueno no volver a tener sed. Dame, Señor, de esa agua para que ya no venga todos los días a sacar de esta agua. Como quien dice, ella estaba hablando o estaba creyendo en una fantasía. Muchos creen en el evangelio como en una fantasía. Me convierto en evangélico, asisto a una iglesia evangélica y se me acaban los problemas. Ay, hermano, así hay mucha gente. Y por eso es que llegan al evangelio, llegan a una iglesia, y cuando ven un problema dicen: me voy de aquí. Es que no ha bebido del agua del Señor de verdad, porque está continuamente con sed. Tiene nuevamente problemas, y problemas graves. La mujer le dice: dame de esa agua. Y entonces el Señor Jesucristo le aplica, hermano, algo que toca el corazón de aquella mujer. La sacude y le dice: está bien, llama a tu marido y tráelo acá y les voy a dar de esa agua. Y entonces esta mujer responde y le dice: no tengo marido. No tengo marido. ¿Sabe? Cuando el evangelio comienza a penetrar en la persona, comienza a haber una transformación. Esa mujer estaba siendo tocada por la presencia del Maestro, por la presencia del Salvador. Cuando el Señor le dice: trae acá a tu marido, esa mujer le hubiera podido mentir. Le hubiera dicho: bueno, ya vengo, y traía el cesto que lo tenía en su casa. Pero esa mujer le dice: Señor, no tengo marido. Y él dice: Jesús, bien has dicho. Le dijo una verdad. Una pecadora, una repudiada, una mujer que no tenía escrúpulos, está siendo tocada por el Señor.
Y cuando ella le responde con la verdad y le dice: bien has dicho. Y ahí viene el toque celestial. Aleluya, hermano. Le dice: porque 5 maridos has tenido, y con el cual estás viviendo no es tu marido. Ay, qué tremendo. Esta mujer es realmente desnudada en su alma. El Señor le habló. Mire que no le estaba diciendo: así dice la Biblia, así dice aquí en tal pan. No le dijo nada de eso. Sencillamente le dijo: yo te voy a dar del agua de vida. ¿Cómo? Ven aquí, abre tu corazón, trae a tu marido. Esa mujer comenzó a abrir su corazón, dijo: no tengo marido. Bien has dicho, 5 tuviste y con el que vives no es tu marido. Y esa mujer quedó atónita. Quedó esa mujer tocada por el Señor. Y entonces ella dice: me parece que tú eres un profeta. Me parece que eres un profeta. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo todo. Y entonces esa mujer dice: nuestros padres, versículo 20, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Aquella mujer como que comienza a querer refutarle a él, que era judío, y le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes los judíos dicen que no es en este monte, sino en donde, en Jerusalén, donde se debe de adorar. Ya esta mujer estaba hablando de buscar a Dios, de adorar al Señor, pero ella decía: pero ¿cómo? En su adentro tal vez estaba pensando, diciendo: ¿cómo yo puedo adorar a Dios si no me permiten entrar en Jerusalén? Apenas me vean me van a sacar, porque soy una samaritana. ¿Y qué clase de samaritana era? Y ella le dice: pero es que a nosotros nos dijeron que adoremos en este monte. Ustedes dicen que es en Jerusalén. Y ahí Jesús le habla, verso 21: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes, le dijo Jesús, adoran lo que no saben o lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ay, hermano, esta mujer estaba toda más cabezona ya en ese momento. ¿Qué me está diciendo? ¿O qué nos está diciendo ahora el Señor, hermano? La hora viene cuando los verdaderos adoradores vamos a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. El Señor Dios está buscando adoradores. No se trata de lugar, de tener un espíritu que solo Dios lo puede poner en nosotros para que lo adoremos. Muchos decimos: vamos a la iglesia a adorar al Señor, vamos a la iglesia a cantarle al Señor, vamos a exaltar al Señor. No se trata de lugar, se trata de un modo de vida que nosotros recibimos a través de Jesucristo. Él pone un nuevo espíritu. Entonces, hermano, este espíritu que se genera en nosotros se convierte en un verdadero adorador. La adoración es un estilo de vida. Aquí, hermano, en el momento de la alabanza, de la adoración, hermano, qué bonito nos vemos todos. Unas caritas de piedad que ponemos, hermano. Cerramos los ojitos, levantamos las manitos, a veces hasta lloramos. Qué lindos. ¿Somos así igual fuera del culto? Llegamos con esa misma carita de piedad, de santidad. Llegamos con esa misma carita, hermano, al hogar, a la familia. Solucionamos los problemas con esa carita de piedad, o ceñimos la ceja, levantamos el dedo, hablamos fuerte, hasta se nos salen palabras groseras. Hey, no sabemos adorar. Es lo que le estaba hablando Jesús, hermano. Lo que no saben. Nosotros adoramos a quien debemos de adorar, en espíritu de verdad. El original, nosotros leemos en las versiones y dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
Entonces algunos han predicado y dicen, hay que adorar en espíritu y en verdad, y solamente se limitan en el culto. Hermano, hermana, adore en espíritu. ¿Cómo es adorar en espíritu? No, pues que levante manos, que llore, que se tire al piso. Bueno, pues sí está bien hacerlo, pero es mucho más que eso. Es un estilo de vida. Y cuando dicen en espíritu y en verdad, o sea, que lo haga en verdad, con las manos, con la danza, bueno, muévase. Solo en el culto hace eso. No, el original dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu de verdad. En espíritu de verdad. O sea, que tengamos un espíritu verdadero dado por el Padre, por el Dios vivo en Cristo Jesús, que nos convierte a nosotros en unas personas que tenemos un espíritu especial para adorar al Padre, que todo lo que hacemos glorifica a Dios. Amén. Todo lo que hacemos. Así es que, hermano, yo no miento, yo no robo, yo no me comporto mal, ni aquí ni afuera. En mi trabajo, en mi familia, donde quiera que yo ande, íntegro. Íntegro. He recibido un espíritu bueno. Amén. Entonces Jesús le dice, viene la hora. La hora donde Jesús trae en nosotros este espíritu bueno. Verso 24 dice, Dios es espíritu, y los que adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. O como dice el original, deben de adorarle en espíritu de verdad, en un espíritu verdadero, no de mentiritas. Porque, hermano, venir a la iglesia es fácil, cantar, orar, porque la música nos conlleva. Bueno, qué bonito ambiente que se forma. Pero somos todo el tiempo así, hermanos. Espíritu de verdad necesitamos tener. ¿Para qué, hermano? Para poder ser parte del pueblo del Señor. Cuando el Señor Jesús le habla de esto, hermano, verso 25, esta mujer realmente se convierte y dice, la mujer dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando venga, Él nos declarará todo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Se revela, yo soy el Mesías. Los samaritanos estaban esperando al Mesías, y el Mesías había llegado. Se le presenta a la samaritana y le dice, yo soy. En ese momento, hermano, un poco inoportuno, los discípulos llegaron, dice la Biblia, llegaron de allá, y entonces les pareció raro que Jesús había estado ahí hablando con una mujer, con una samaritana. Y entonces, en ese instante, cuando ya llegan los discípulos, la mujer se va. Dice en el verso 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué dejó? El cántaro. Ya no necesitaba agua. Ya no necesitaba esa agua, porque adentro ya tenía un nuevo espíritu esa mujer, hermano. Esa mujer realmente reconoció que Jesús era el Mesías. Ya dijo, qué agua ni qué nada voy a dar, lo que yo recibí ahora mismo. Se fue corriendo, se fue a buscar a su gente, a los samaritanos. El verso 29 dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Aleluya. Esta mujer comienza como ya a dar testimonio, hermano. Se convirtió, llegó a sus vecinos, a toda la gente, les dijo, vengan, estoy tan emocionada que necesito que ustedes vean esto. Hay un hombre allá en el pozo que me dijo todo lo que yo era. Y les dice, ¿no será el Cristo? Ella estaba convencida que ella era el Mesías, pero les dice a ellos, ¿no será el Cristo? Aleluya. Verso 30, y salieron de la ciudad e iban a él. Esa gente, hermano, vino,
Mientras estaban allá en el pozo, verso 31 y 32, los discípulos dijeron: bueno, ven, ya trajimos comidita, vamos a comer. Y Jesús les dice: no, no, ahora no. No quiero comer. Y ellos decían: ¿será que alguien le trajo comida? No, él no había comido nada. Ellos le rogaban: rabí, come, maestro, come. Verso 32 dice: pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Verso 34: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa es la misión de Jesús. Fue la misión, hermano. Y cuando nosotros comenzamos a tener este espíritu, aleluya, comenzamos a alimentarnos en al hacer la voluntad del Padre que nos ha llamado, del Señor de los cielos. Por eso es que esa mujer recibió ese alimento. ¿Y qué hizo? Dejó el cántaro, se fue corriendo, llegó a la gente, les dijo: vengan, vengan por favor, escúchenme. ¿No será el que está allá es el Cristo? Es que, hermano, cuando alguien tiene el espíritu que Dios nos da, ese es el espíritu que se genera en nosotros, hermano. Ya nosotros, hermano, tenemos ese sentir de compartirle a la gente. ¿Qué tal si usted, hermano, hubiera activado hoy ese espíritu que Dios le ha puesto? Hubiera tenido un gozo sobrenatural para venir a esta congregación esta noche y no se hubiera venido solo. Hubiera traído a alguien, hermano, aunque sea su suegra, la traía, pero la traía, hermano, al vecino, a la vecina: venga por favor, es que vamos a reunirnos con el maestro, es que vamos, hermano. El espíritu que Dios pone en nosotros es glorioso. Comenzamos a amar las cosas de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a, hermano, ayudar en la obra de Dios. Jesús dijo: es que mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Él hizo la voluntad del Padre. Le fue necesario pasar por Samaria. Tenía que convertir a los samaritanos también a Cristo Jesús, al evangelio, al reino de los cielos. Amén. Bendito sea el Señor. Versículo 39 dice: y de aquella ciudad, oiga, hermano, esto es lo que me llama la atención a mí. Gracias. Por el testimonio, hermano, que dio esa mujer. Aleluya. Solo por el testimonio, hermano, ellos creyeron. Solo por el testimonio. Si nosotros, hermano, que hemos creído, damos testimonio. Cuando esa mujer llegó, llamó a todas las gentes, hermano, porque algo especial tenía ya esa mujer. Aleluya. La escucharon. Porque si no hubiera tenido algo especial, lo hubieran llamado: ah, no, pues si es esa pobre mujer, estar escuchando a esa mujer pecadora. No, vieron la transformación en ella. Y ella les dice: vengan. Un hombre me dijo todo lo que era. ¿No será el Cristo? ¿No será el Mesías? Ella habló con tanta convicción que ellos creyeron a lo que esta mujer les habló. Ella tal vez les dijo: Él me habló, Él tocó mi corazón, Él me hizo beber de un agua de vida. Ya no tengo sed, mírenme cómo estoy, he cambiado, he sido transformada. Entonces ellos le creyeron a esa mujer. Un hombre, una mujer que verdaderamente ha bebido de esta agua, cuando habla, sale de su interior ríos de agua viva, el Espíritu de Dios morando en esa persona. Y cuando habla, esa persona convence a las demás, los atrae a la presencia del Señor. Es la obra, hermano. A eso nos ha llamado el Señor también en esta tierra: hablar, enseñar, dar el testimonio,
a otros, a los samaritanos, a los pecadores. El Señor vino por el pecador. Él no vino por justos, Él vino por pecadores. Amén. Aleluya. Hermano, dice que cuando, verso 40, de modo que cuando los samaritanos vinieron a Él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Verso 41, y muchos más creyeron por su palabra. Por eso le era necesario pasar por Samaria. Por eso nos es necesario a nosotros tener el Espíritu del Señor, para ser verdaderos adoradores, para ser gente que damos testimonio de que tenemos al Cristo vivo. Y todo el tiempo vamos a ser adoradores. No solo los que vienen al templo son adoradores. Jesús le dijo: mujer, créeme, viene la hora que ni en este templo ni en Jerusalén van a adorar al Padre. Solo los que lo hacen en espíritu de verdad, los que llevan el testimonio, los que tienen la presencia de Dios, su vida será una vida gloriosa. Hermano, ¿qué pensaría usted? Terminamos el culto y bueno, y todos nos vamos de este lugar, y usted se le ocurrió por ahí irse a tomar algún fresco, alguna cosa, y entonces encuentra al pastor y lo encuentra tomando unas cervezas. ¿Qué diría usted? Me imagino que usted diría: bueno, el pastor tenía sed y se está tomando unas cervezas para que vaya sin sed hasta Ipiales. Yo creo que diría eso, ¿verdad? ¿O no? O a lo mejor diría: no, yo sí decía algo raro, le estaba viendo a ese pastor. Se acabó el pastorado. El testimonio puede desbaratar, destruir nuestra vida espiritual. Por eso, cuando tenemos el Espíritu de verdad, el del Señor, hermano, nosotros ya somos gente de testimonio. Ya no cometemos errores, hermano. Ya no andamos dando mal testimonio ante nadie. Mi testimonio comienza a tocar a la gente. Esa mujer fue y tocó a esa gente le creyeron, la siguieron, encontraron al maestro y comenzaron a hablar con él. Y el Señor, claro, lógicamente les habló del reino, les habló del evangelio, les habló de la salvación, y ellos se convirtieron y le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros. Y él se quedó 2 días. Y en esos 2 días les predicó, les enseñó, y allí muchos más creyeron en Jesús y se convirtieron en cristianos. Y ya no les importó que eran samaritanos. Ellos decían: hemos creído en Cristo, tenemos al Mesías. Aleluya. Verso 42 dice: decían y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Hermano, ¿cuántos de nosotros tal vez éramos samaritanos? Religiosos, hermano. Conocíamos de Dios, conocíamos la Biblia, pero seguíamos pensando que hay que ir a la iglesia a adorar a Dios. Aquí lógicamente adoramos, pero hoy sabemos que la adoración es mucho más que venir a un culto. Venimos porque es necesario estar alimentándonos y confraternizar, y por eso nos reunimos continuamente. Pero allá afuera es el testimonio que yo voy a dar de lo que yo soy acá adentro, hermanos. Amén. Cuando llevamos esa vida, allá en el cielo nos reconocen y dicen: este es un verdadero adorador del Padre. Y viene la unción fresca, siempre continua. No volvemos a tener sed jamás. Vendrán necesidades, sí, hermano, vamos a tener necesidades, pero las enfrentamos ¿cómo? Sin sed, tranquilos. Diremos: estoy en este problema, pero mi Padre lo va a solucionar. Así es que yo tranquilo. Aleluya.
No es lo mismo como era antes, hermano. Me venía un problema y nos comíamos las uñas, nos sudaban las manos, nos desesperábamos, llorábamos. ¡Ah, qué terrible! Lavados por la sangre del Cordero, creación nueva, dejamos de tener sed. Vienen necesidades y aleluya, Señor. Aquí te vas a glorificar tú, Señor. Amén. Aquí te vas a glorificar, aquí vas a hacer un milagro. Y nuestra vida, ¿cómo está? En paz, en libertad. No perdemos el gozo. No se va el gozo. Es que ya no volvemos a tener sed, hermanos. Esto es lo maravilloso del agua que el Señor nos ha dado. Ya no volvemos a tener sed jamás. Llevamos una vida maravillosa y preciosa. Póngase sobre sus pies, hermanos. Aleluya. Ayer, como a las 6 de la tarde, me puse a leer esto. Nunca lo había leído como ayer lo leí. Y dije, de verdad, lo que es no volver a tener sed jamás. Solamente Él lo puede hacer. Me cautivó tanto esto, hermanos, que dije, lo voy a compartir con mis hermanos en Pasto. Hermano, léalo y vuélvalo a releer esto. Cada vez habrá más revelación. Aquí hay muchas cosas tremendas de parte del Señor que nos ubican en el verdadero camino de la salvación, que nos declaran quiénes somos ahora nosotros en Cristo Jesús. Cierre sus ojos, por favor, hermanos. Dígale, Señor, yo necesito de esta agua. Yo necesito beber de esta agua. No quiero volver a tener sed jamás. Señor, somos gente que hemos pasado muchas necesidades y muchas de ellas las hemos enfrentado a nuestra fuerza y solamente hemos quedado cansados y a lo mejor hasta desilusionados. Pero hoy, al leer tu palabra, sabemos que el agua que tú nos puedes dar hará que nosotros nunca más volvamos a tener sed, que nunca más volvamos a estar angustiados, preocupados, cansados, derrotados. Pasaremos por las aguas y tú estarás con nosotros. Pasaremos por las dificultades y no perderemos la tranquilidad, porque confiados en ti estaremos. Danos de beber de esa agua de vida. Oh Señor, aquí estamos. Te reconocemos que eres el Cristo. Te reconocemos que eres el Salvador del mundo. Te reconocemos que eres nuestro libertador, Señor. Oh bendito, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Oh precioso eres, Señor. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el clamor que en esta tierra. Justicia para mí, separa mi favor. Jesús, tu sangre es. Que nos puede perdonar, que nos puede completar. Solo de Jesús,
solo de Jesús la sangre que te da otro corazón y te hace amigo de Dios, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Tu cruz habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, me acercó con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre es que nos puede perdonar, que nos puede completar, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Solo tu sangre, Jesús, me puede limpiar. Que te da otro corazón y te hace amigo de Dios, solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Aleluya, Jesús. Tú eres el único que puede transformar al hombre. Todo aquel que ha creído en ti y que te ha reconocido como su verdadero Salvador, tú pones vida nueva, una transformación total. Derramas de tu sangre para limpiarnos y agua de vida viene sobre nuestras vidas para saciar toda necesidad. Yo lo creo por tu palabra, Señor. Yo lo creo y lo recibimos. Gracias, Padre bueno, por todas tus bondades para con nosotros. Señor, en esta hora hablamos. Señor, por lo que hiciste con tu amor, me has transformado con tu perdón. Yo te agradezco, mi Salvador. Cambiaste mi pena y mi dolor, la tristeza y la amargura, mi llanto y mi temor.